complace haber promulgado en esta actividad la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde se incrementa el número de magistrados por sala. Ya la inteligencia artificial está ayudando enormemente contra el retardo procesal. Hemos encontrado en este primer diagnóstico 3 grandes desafíos. El primero de ellos, el retardo procesal. El segundo aspecto es la corrupción judicial, y eso se conecta con el tercer aspecto, que es la criminalización de la pobreza. Y lo que hemos visto es que un 68% de las personas privadas de libertad son de los estratos económicos, sociales menos favorecidos de nuestro país. Definitivamente, acabar con la criminalización de la pobreza, que es una forma de discriminación. Así que 8.740 es el balance en estos 63 días efectivos de vigencia de la ley de amnistía. Pero previo a la vigencia de la ley de amnistía, el 20 de febrero, fueron también excarcelados 885 personas. Y sumado a este esfuerzo, que en las próximas horas 300 personas serían excarceladas, ese número ha aumentado producto de esta interconsulta en las distintas instancias, y en las próximas horas estará superando las 500 liberaciones, que son buenas noticias para nuestro país. Se pretende sacar provecho partidista desde la justicia penal, y no es correcto con los ciudadanos y con las ciudadanas. Y yo pido que no haya utilización ni política ni partidista de un proceso que busca genuinamente la transformación del sistema penal en nuestro país. Así que este es el camino, que esta instancia en consulta permanente nos sumemos a la transformación profunda del sistema de justicia penal en honra de los derechos humanos y de nuestra Constitución. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy estaremos conversando sobre algunos aspectos resaltantes en este camino de transformación de la justicia penal, con el doctor Francisco Artigas, que nos acompaña. No es la primera vez que nos acompaña a conversar, reflexionar sobre este importante tema, y hoy por supuesto volvemos a retomar la reflexión. Doctor Artigas, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Olga. Gracias por la invitación, y bueno, estamos acá prestos para colaborar con el humilde aporte que podamos hacer para que esta propuesta de la Presidenta de la República se haga realidad y se materialice en beneficio de todo el pueblo. Uno de los puntos que hace referencia la Presidenta encargada, doctora Elsie Rodríguez Gómez, es en relación a la consulta permanente. Es decir, este trabajo de transformación de la justicia penal no queda resuelto ni es acabable mediante codificación penal, que es una de las propuestas que también hay que hacer, por supuesto, hay que trabajar en ello, ni con cambios de procedimientos. Tiene que haber una reflexión profunda, permanente, para adecuar el sistema de justicia penal a los fines que debe cumplir el Estado y a encaminar una verdadera justicia, que es corregir las desigualdades y corregir aquellas instituciones o vicios que se han creado producto de una visión diferente a la de la justicia que hemos heredado de la doctrina imperante en materia penal. Ese es un tema difícil, complejo, porque para nadie es un secreto que las sociedades avanzan a ritmos muy acelerados y las estructuras del Estado en muchas oportunidades se convierten en estructuras paquidérmicas que no avanzan al mismo ritmo que avanza la sociedad, que no satisfacen las necesidades de la sociedad en la misma medida que está avanzando. Los cambios tecnológicos que son muy acelerados, los cambios de las relaciones sociales que generan todos estos cambios tecnológicos, cambios económicos, cambios políticos, pues también son muy acelerados. Eso requiere que las instituciones del Estado, como la Asamblea Nacional, como todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, dígase el Poder Judicial,
la Fiscalía General de la República, los abogados litigantes, la defensa pública, evolucionen en ese mismo ritmo, en esa misma medida, con la misma velocidad, para que puedan generarse esos cambios. Por supuesto que también hay cambios que no interesan, porque desde la justicia como un elemento de dominio del Estado, y el Estado como factor que representa intereses de los factores más poderosos, pues no está interesada en lo inmediato en resolver esos problemas, que lo que se denomina como interseccionalidad, que es esa discriminación, que es ese juzgar a la persona por lo que es el derecho penal de la persona, que en vez del derecho penal del acto, entonces el derecho penal del actor pues se instaura y comienza una gran discriminación en contra de las mayorías de los desposeídos, de los pobres, como dice la Presidenta de la República. La Presidenta de la República habló de 3 elementos fundamentales que estamos observando desde hace, bueno, ya lo heredamos de antes de la Constitución del 99, que tiene que ver con el retardo procesal, que ha sido un mal no resuelto, la criminalización de la pobreza, que también es un mal no resuelto, y la corrupción judicial, que es un derivado de esta situación. O sea, si tú tienes un derecho penal que criminaliza al pobre, que criminaliza incluso delitos vinculados a hechos de supervivencia, que así los denomina la doctrina, cuando tú instauras un derecho penal del enemigo que estigmatiza, que estimula que la sociedad tenga una concepción de que esa persona es tu enemigo y por tanto debes castigarla, execrarla, carcelizarla para tenerla lejos de la sociedad, en esa medida se crean las condiciones para la corrupción, porque la libertad, doctor Francisco, efectivamente se convierte en un negocio cuando la libertad no es la premisa, sino que es utilizada como factor de extorsión dentro del propio sistema, porque la propia ley, al, por ejemplo, plantear situaciones como, que lo hemos visto recientemente, casos en los que a lo mejor un grupo de personas, por estar en el mismo lugar, lo hacen concursar en delitos en un mismo expediente sin individualizar el expediente, entonces corren la misma suerte todos en un conglomerado de situaciones en las que hay retardo, en que no se da la audiencia, en que no hay comunidad de pruebas, hay una cantidad de elementos que hacen que efectivamente se ponga bandeja de plata de la corrupción, porque la libertad no puede ser un negocio. ¿Qué dice la Constitución de eso? En realidad nosotros estamos desarrollando leyes constitucionales en materia penal o estamos contradiciendo el principio constitucional. Mira, yo considero que las leyes tienen una cierta correspondencia con lo que dice la Constitución. Lo que ha sucedido es que las leyes no se están aplicando como lo ordena el legislador, como lo pensó el constituyente. Nosotros tenemos un Código Orgánico Procesal Penal que es garantista, que garantiza la libertad y que garantiza el mandato del artículo 44 de la Constitución, donde dice que la libertad es el estado natural de las personas, que las personas deben ser juzgadas en libertad. Pero hay un elemento que es preocupante, ¿no? ¿Cómo se formulan las políticas criminales del Estado? Hemos tenido instituciones, el Ministerio Público en la actualidad tiene una unidad de políticas criminales. Es decir, el Ministerio Público, fuera de todo el sistema de justicia, formula políticas criminales, que no son las políticas criminales del Estado, porque las políticas criminales del Estado deben dictarse en el marco del sistema de justicia, donde participen todos los miembros del sistema de justicia. Entendemos que en situaciones de crisis, que se incremente un delito determinado, el Estado es que va a determinar cómo
se va a castigar ese delito, cómo se va a penar ese delito, cómo se va a combatir, cómo se va a prevenir ese delito. Pero no es mediante una sola institución que se dedique a sancionar ese delito al propio arbitrio sin considerar a las demás instituciones del Estado, porque no es ajena al Estado. El Estado tiene un sistema de colaboración entre poderes. No es que cada quien va a hacer un fin en sí mismo y va a comenzar a castigar delitos porque considera que es el delito que debe castigar sin determinar las metas, los objetivos y el propósito del Estado como ordenan el artículo 2 y el artículo 3 de la Constitución. Ciertamente, nosotros, tienes razón, doctor Artigas, hay un elemento que está claro aquí, o sea, hay leyes garantistas no totalmente desarrolladas en función del principio constitucional, porque deberíamos ir a ser incluso más garantistas para no criminalizar la pobreza y tener un sistema penal que no responda a un derecho penal del enemigo, a una selectividad penal en ese sentido, o una estigmatización, o que resuelva los problemas a través de depositar seres humanos entre muros. O sea, ciertamente no estamos hablando de una teoría de la abolición total de las cárceles, en la que se debería discutir, pero considero yo que sí hay que darle un debido tratamiento a la reflexión sobre el sistema penitenciario, el sistema carcelario. Eso es otro elemento que está muy vinculado a esta situación de la criminalización, porque más del 60% de las personas, por lo menos en América Latina, que están siendo sujetos de privación de libertad, de medidas de privación de libertad o decisiones de privación de libertad, son pobres y en gran cantidad son mujeres. Entonces es una situación que rompe con la familia, porque quien está preso no está preso él solo, está también privado de libertad toda su familia, su mujer, sus hijos, sus amigos, porque rompe con la natural convivencia de ese grupo familiar, de ese grupo comunitario e incluso de la sociedad. Entonces, habría que trabajar en esta, digo yo, en esta reflexión que tendremos en el país o que estamos teniendo en el país sobre discutir si las cárceles realmente disuaden los delitos, si las cárceles realmente rehabilitan a la persona o son el espacio idóneo para rehabilitar a las personas, y si tenemos un sistema penal que ha sobreexagerado la privación de libertad para innumerables delitos que no ameritan privación de libertad. Sí, bueno, yo creo que hemos entrado, después de ese llamado de la presidenta, hemos entrado en un proceso de reflexión profundo. Tan es así que la Sala Penal, la Sala Constitucional, han venido revisando sus propios criterios, han instaurado sentencias donde conminan a los tribunales de instancia para que evalúen la posibilidad del derecho penal mínimo. Han creado situaciones para favorecer el juicio en libertad. No obstante, no se han revisado todos esos criterios. Por ejemplo, hay una sentencia de la Sala Constitucional que cataloga los delitos de tráfico de droga como delitos de lesa humanidad. ¿Delitos de lesa humanidad dónde? Los delitos de lesa humanidad están tipificados en el Estatuto de Roma. Nosotros, ni la Sala Constitucional tiene las facultades para legislar y crear nuevos delitos, ni nuevas condiciones, ni nueva aplicabilidad de pena y de negación de acceso a beneficios por una presunción interpretativa. Considero que tú tienes razón en cuanto a lo que las leyes deben flexibilizar más el tema de los juicios en libertad, de la presunción de inocencia. Considero que es cierto que esa presunción de inocencia ahora no se está considerando. Considero que hay instituciones del Estado, por ejemplo, voy a hacer una denuncia y la voy a asumir muy particularmente, muy responsablemente, que es el caso, por ejemplo, en el tribunal, en el Palacio de Justicia de Caracas, cuando los jóvenes que han sido puestos en libertad producto de una medida sustitutiva van a presentarse, hay funcionarios policiales que los esperan, los radian, por supuesto salen con antecedentes, los vuelven a meter presos y
lo presentan. Así se mantiene el negocio de mantener presos, que también es un negocio porque cobran por pasar la comida, cobran por una cantidad de situaciones. Mientras que eso no se revise desde el mismo cuerpo policial, de las autoridades del cuerpo policial, desde el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, pues seguirán sucediendo, se seguirán abarrotando las cárceles. Cierto es que las cárceles no son el medio idóneo para corregir, no son el medio idóneo para rehabilitar, sirven para castigar, sirven para penar, pero no sirven para rehabilitar. Hay otras alternativas, está la justicia, en vez de la justicia retributiva que estamos aplicando mediante ese derecho penal del enemigo, está la justicia restaurativa. Y en esa justicia restaurativa tenemos un doble beneficio. Primero, se hace el castigo que la sociedad, se aplica la pena que la sociedad quiera aplicar a la persona que ha delinquido, pero también se retribuye a la persona que ha sido víctima de ese delito. Entonces, tenemos una gran variedad, una gran cantidad de alternativas para resolver el problema de no privar de libertad a las personas, sino resolver el problema social como tal. Doctor, nos tenemos que ir a una pausa y volvemos en La Balanza conversando con el doctor Francisco Artigas. Continuamos en La Balanza conversando con el doctor Francisco Artigas, penalista, académico, constitucionalista, que nos acompaña hoy en esta reflexión que tiene mucho espacio para ser discutido, debatido, conversado, investigado, porque hay mucho que caminar en este sentido. Hablamos en el segmento anterior, el doctor Artigas mencionaba que hay una doble victimización. Una primera victimización tiene que ver con un sistema penal que criminaliza la pobreza, un sistema penal basado en la teoría del derecho penal del enemigo, que es una primera victimización de la persona, ¿no? Y luego una segunda victimización que tiene que ver con la actuación policial. La concepción de castigo, punitiva, de aprovechamiento incluso de la vulnerabilidad de quien está siendo privado de libertad, porque en la mayoría de los casos los privan a las personas de libertad, aunque ese es el último, digamos la última opción que se debe tomar en cualquiera de los delitos, si no hay peligro de fuga, si no hay una situación de flagrancia, si no hay un delito que sea lo suficientemente atroz como para detenerlo, porque bueno, a lo mejor incluso por un delito que tiene que ver con supervivencia, como los delitos famélicos, las personas las privan de libertad. Entonces, tenemos que cambiar la concepción. Uno, pensar en qué sociedad queremos. Dos, pensar la nueva configuración de los delitos y de sus penas, de las penas que deben corresponder, y que de esas penas haya suficientes alternativas para cumplir la pena, porque en la cabeza del común, doctor Artigas, la pena siempre es cárcel. En el pensamiento del común, si tú cometes, si tú vulneras una ley, si tú generas un daño a la sociedad, sea cual sea, no importa cuál sea, así sea robarte un pan, en la mente de cualquiera está que, bueno, tú tienes que ir a la cárcel. No pasa por el imaginario colectivo que existan mecanismos de resarcir a la víctima, como lo mencionó antes usted. O sea, en principio resarcir a la víctima. Que la persona que tiene una conducta infractora criminal tenga una rehabilitación para que no reincida en la conducta y que eso disuada de futuros delitos. Porque ciertamente, lo decía Michel Foucault en el libro, en la obra Vigilar y Castigar, definitivamente las cárceles no disuaden de la comisión de delitos. Y él ponía aquel famoso ejemplo que lo hemos mencionado en este programa un montón de veces, que en momentos en que llevaban a la horca
que llevaban a personas en una plaza pública a ser ahorcados por la comisión de delitos, mientras toda la gente estaba absorta viendo cómo se castigaba con pena de horca al delincuente, había gente robando a los que estaban absortos viendo el hecho. No disuade la pena, por muy dura que sea la pena, ni por más años que apliques, pero sí pudiera disuadir de la reincidencia una verdadera rehabilitación. Y no es la cárcel, no es los muros que contienen la libertad los que pudieran realmente ser el espacio idóneo para la rehabilitación. Estamos hablando de alternativas que involucren a la familia en la responsabilidad de la rehabilitación, a la comunidad y a la sociedad, porque la sociedad no puede darle esa tarea solamente al Estado. La sociedad tiene que involucrarse y preocuparse por la prevención, por el tratamiento y por la rehabilitación, porque eso nos va a hacer mejores seres humanos. Sí, bueno, lo decía Foucault, pero también lo decía César Beccaria. No es ejemplarizante las penas que tienden a imponer castigos muy severos, no son ejemplarizantes. No por imponer una pena con castigos severos se va a lograr disuadir a la sociedad como tú lo planteas. Además, existen penas que contribuyen a la resocialización del condenado, del enjuiciado, del justiciable, pero que también retribuyen a la sociedad. No solo retribuyen a la víctima, retribuyen a la sociedad. Existen penas pecuniarias, existen penas de rehabilitación social, como es el trabajo en favor de las comunidades, que va en pro de la comunidad, que va en pro de la sociedad, pero que también ayuda a resarce el daño y ayuda a la rehabilitación del detenido. Mira, el Ministerio de Servicio Penitenciario ha venido haciendo una obra magnífica en la rehabilitación de los detenidos. Una obra, bueno, impresionante, disminución del consumo de sustancias estupefacientes, invitación y logro a que los detenidos trabajen. Esa es la forma. Pero ¿a quién estamos llevando a las cárceles? Estamos llevando a las cárceles a personas que en un altísimo porcentaje, por lo que tú planteabas en el segmento anterior, son inocentes. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no hace el trabajo de individualizar a la persona conforme a la responsabilidad que tenga en la participación de un hecho punible, sino que si yo soy el delincuente, encuentran a todo este equipo junto conmigo, reunidos tomándonos un café, y a todos nos llevan detenidos y a todos nos imputan el mismo delito. Eso no es justicia, eso no es justo, eso sanciona incluso a la misma sociedad, sanciona al mismo Estado, sanciona a la sociedad en tanto en cuanto cada familia, cada detenido que vaya a purgar una pena es una víctima que se arrastra toda su familia, que se lleva a toda su familia y aparte de la comunidad. Pero aparte de eso genera costos presupuestarios altísimos para el Estado, que en el fondo terminan siendo costos de toda la sociedad. Entonces, castigos impuestos ¿a quién? Sancionas a una persona muchas veces inocente, pero también sancionas a la familia, sancionas a la sociedad completa. Eso es uno de los elementos fundamentales que tenemos que revisar para poder hacer un mea culpa de cuál es el tema punitivista que estamos aplicando desde el Tribunal Supremo de Justicia, desde la Fiscalía General de la República. El tema de la defensa pública tiene que ser revisado. ¿Qué es lo que vamos a defender? ¿Acaso la admisión de los hechos debe ser la panacea para resolver? Te acuso, purgas una pena aún siendo inocente, o después que has purgado una pena te digo, mira, para poderte poner en libertad tienes que admitir los hechos. Hay quienes dicen yo no admito los hechos, porque no es culpable, pero entonces sigues detenido, siendo inocente. Hay que revisar todo el sistema. Pienso que todo el sistema tiene defectos, pienso que se han buscado soluciones que en un momento, en un corto plazo, pudieron haber servido, pero para el largo plazo no son suficientes. Fíjate que yo opino que ciertamente
el tema de revisar el sistema pasa por revisar el concepto que tenemos. Yo vuelvo a insistir en lo estructural, en lo filosófico, en la concepción, en la idea, en la teoría que manejamos de la conducta criminal, del delito, de las penas, de las penas y del fin de las penas, ¿no? Porque si el fin de las penas es la reinserción social, como dice la Constitución, entonces tienes que adecuar penas que realmente estén encaminadas. Yo escuchaba al ministro Julio García, ministro del Servicio Penitenciario, en esa reunión que pusimos convocada por la presidenta encargada, decir que los privados de libertad se sentían orgullosos de saber que su esfuerzo en la rehabilitación, en el trabajo, construyendo pupitres, creo que el ministro le llamó mesasilla, pero en la imagen eran pupitres, no sé cuánto, creo que eran algo así como, no sé, más de 50.000 pupitres, 50.000. mencionó él, tiene que ver con la forma en que el privado de libertad que está purgando una pena se siente respecto a la sociedad. Es decir, el trabajo no es cualquier trabajo, es un trabajo que está siendo admirado por los niños, por incluso niños de su familia, y eso reconstruye el ser que está allí privado de libertad y pagando una condena por el delito que haya sido. El caso es que hay que revisar todos estos temas, incluso la rehabilitación para qué tipo de trabajo, en caso del trabajo, porque hay trabajos que podrán hacer que la persona se reconstruya como ser humano, porque va a sentir la admiración de la sociedad, el reconocimiento de la sociedad, el propio reconocimiento de su valor, de sus capacidades, y habrá otros trabajos que no, que más bien son humillantes, ¿ok? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucha tarea para conversar, para evaluar, y tiene que ver con lo estructural. Luego, lo estructural viene el desarrollo legislativo, pero solamente el desarrollo legislativo no bastaría, porque si hay algo claro, y lo hemos dicho, la República, la estabilidad de la República, la estabilidad de una revolución, se diluye a través de la justicia. Si la justicia tiene vicios, la República se encuentra en peligro, siempre, porque la justicia es la encargada de corregir las desigualdades sociales que generan precisamente conductas criminales y situaciones de crisis en lo político, en lo social, en todos los aspectos. Sí, bueno, es un trabajo que realmente es dignificador y dignificante del privado de libertad, dignificante de su familia. El caso de las orquestas sinfónicas que funcionan en algunos centros penitenciarios es dignificante de ese ser humano y lo proyecta para que al momento de salir a la sociedad esté preparado para resocializarse, para convivir con esa sociedad de la que fue apartada en un momento determinado. Ese realmente, el fin de la pena, hay dos fines de la pena, el fin social de la pena y el fin personal. El fin del personal es rehabilitar, es castigarlo, y el fin social es retribuir a la sociedad. Pero cuando nosotros tenemos esa visión excesivamente punitivista del derecho penal, como tú lo decías, ya no es justicia, ya no es equilibrio social, ya no son las igualdades a las que está llamada la justicia, a corregir la justicia, sino que genera mayores desigualdades. Y por eso es cuando la presidenta decía, vamos a corregir el tema de el por qué se está criminalizando a la pobreza, porque más de un 68% de los privados de libertad son los pobres, aun cuando no sean delincuentes. Es que la pena, doctor Artigas, y ya nos queda un minuto de este segmento para ir al otro, creo, sí. La pena no es un castigo realmente, ni siquiera personal. La pena es generar una condición que me permita que tú resarzas el daño y que tú te rehabilitas para que no reincidas. Claro, dependiendo de la peligrosidad de la conducta criminal, dependiendo del daño causado a la sociedad o a la república, ese espacio durará más tiempo.
y será más agravado las condiciones en que tú tendrás que rehabilitarte y que comprobarás a la sociedad que te has rehabilitado. De ahí el aumento de la pena y el aumento de la complejidad de la pena y de las penas accesorias. Pero si seguimos viendo la pena solamente como un castigo, no salimos de esta situación de entender para qué. Está el otro punto, hay conductas y no estamos preparados para eso porque lo hemos visto siempre, antes de la Constitución y en estos 27 años también. Hay conductas que tienen una base psiquiátrica, en muchos casos, que no se resuelven con privación de libertad en un centro penitenciario, sino que amerita una atención psiquiátrica. Y aunque el Código Penitenciario establece que hay una zona, digamos que hay una zona que debe garantizarse para este tipo de personas con tratamiento, eso también hay que reformarlo y revisar, porque hay muchísimas conductas criminales que tienen que ver con problemas de tipo psiquiátrico y no problemas psicológicos que pueden ser reconducidos con una rehabilitación, reconducidos con una terapia, sino que ameritan ciertamente reclusión médica. Entonces, eso también es una deuda que tenemos, que yo creo que no hemos trabajado aún el tema. Me dicen que vamos a una pausa y volvemos con el doctor Francisco Artigas. Seguimos en La Balanza conversando con el doctor Francisco Artigas. Dejamos algunas ideas para su reflexión en el segmento anterior, el doctor Artigas, pero también quería que su reflexión vaya también a ir tocando temas como la ética, porque aquí también tiene una valoración que hacer, tenemos que hacer una valoración del ejercicio del abogado, que no siempre es ético, no solo es digamos que lo institucional, lo legal, sino también una conducta que es necesaria que vayamos erradicando y fomentando valores en cuanto al ejercicio del derecho, en cuanto a la visión ética de la participación en un proceso judicial, porque vemos, uno que ha estado, digamos, en el Poder Judicial, uno ve que hay muchísimos momentos que se encuentra con fraudes procesales que han sido dirigidos por el abogado de la parte. Entonces tú dices, ya va un momento, pero ¿dónde está la ética también de quien ejerce el derecho, no solamente del lado del Estado, sino del lado de quien actúa o intenta movilizar el Estado para resolver o dirimir una situación determinada? Sí, como decíamos anteriormente, la justicia está movida por una serie de intereses colectivos, intereses particulares. Cuando se operan intereses particulares, a veces ese sentimiento de competencia, de ganar a toda costa, hace que algunos participantes del sistema de justicia actúen de forma desleal. Sucede mucho en el Ministerio Público, sucede en la defensa privada, pero en el Ministerio Público sucede mucho cuando se imputan catálogos de delitos, la asociación para delinquir, el terrorismo, solo con el objetivo de dejar privado de libertad a la persona, al justiciable. Sucede con los abogados privados, con la intención de dejar privado de libertad a su cliente para garantizarse un juicio más largo y un cobro permanente de honorarios profesionales. Sucede con la defensa pública cuando obliga a sus defendidos a admitir hechos aun cuando no existen suficientes elementos de convicción para llegar a esa conclusión. Y a veces para llegar a estadísticas, perdóneme, doctor. Normalmente. A veces es para sí. cumplir estadísticas. Bueno, usted, defensor público, tiene que cubrir una serie de casos y finalizar o llegar al estado de juicio en estos casos. Entonces, para lograr esa estadística,
que es premiada, pues entonces me toca Sí, decirle a la gente que admita los hechos. la justicia medida desde lo cuantitativo Igualmente y que no desde lo en violencia cualitativo. de género también se utilizaba muchas Se estadísticas. utiliza mucho. Las Entonces, acusaciones, sobre todo las acusaciones del Ministerio Público, en su mayoría se hacen con la intención de cubrir estadísticas. Mucho tiene que ver el juego estadístico que resuelve los problemas presupuestarios, que hablan de una falsa eficiencia de la gestión, y cuando digo falsa eficiencia de la gestión es porque si tú acusas delitos que no se avisoran por ninguna parte en el análisis de los hechos, pues está actuando de mala fe, pero más allá de actuar de mala fe, está actuando de forma antiética, estás dañando a la sociedad, estás haciendo un desgaste de jurisdicción innecesario, con lo cual estás dañando al Estado porque estás ocasionando gastos presupuestarios, gastos financieros que no deberían darse si la justicia fuera pura, si la justicia fuera ética, si la justicia fuera que tenga el fin de resolver el problema social que ocasiona el delito. Y por eso yo hablaba de las políticas criminales. Las políticas criminales deben ser definidas en conjunto entre todos los órganos de administración de justicia. Ninguno de los órganos del sistema de justicia puede atribuirse la facultad de definir políticas criminales por su única creencia, para satisfacer algunas funciones que él cree que le están dadas en la Constitución, que muchas veces ni siquiera están bien interpretadas. yo escuchaba, ciertamente han habido avances en materia de automatización de algunos procesos, automatización de algunos sistemas, pero no hemos visto los resultados esperados del todo. Sin embargo, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para desatar nudos en el retardo procesal pudiera ser útil. Es decir, que mediante un sistema de inteligencia artificial tú puedas hallar dónde están los nudos procesales en una causa determinada, pero hay que tener mucho ojo porque yo hago una alerta importante que es precisamente a donde no podemos llegar. Podemos valernos la inteligencia artificial para facilitar algunos procesos, pero las fases de mediación, de inmediación, en las que tiene que haber contacto, comunicación, conversación, conciliación, que el juez tenga que ver a la persona que está siendo enjuiciada, la fase de discernimiento sobre el caso debe quedar solamente al ser humano que siente, que piensa, que tiene criterio, que maneja valores, que tiene una ética a la hora de administrar justicia y no dejarlo a la inteligencia artificial. Esta es una alerta que se hace mundialmente de los peligros que pueden haber al utilizar inteligencia artificial en el sistema de justicia. Y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con caer en espacios donde la inteligencia artificial suprima el contacto humano, la valoración humana, la valoración desde la conciencia del juez y de las máximas experiencias del juez, que no la va a tener nunca, nunca. La inteligencia artificial que pone en riesgo la humanización del proceso. ¿Qué piensa usted de eso? Definitivamente la parte mecánica del proceso se puede llevar a través de la inteligencia artificial. La parte decisoria, que es una parte donde el juez hace análisis de la situación, argumenta, conoce a las partes, eso no puede ser parte de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es un algoritmo. Es una herramienta útil para... Es una herramienta, pero cuando nosotros le dejamos una decisión a la inteligencia artificial, ¿quién está decidiendo? Claro. El que hizo el algoritmo, porque está decidiendo conforme a las intenciones, a los fines y a los objetivos de quien hizo el algoritmo. No es viable, no es permisible, no es útil para el Estado que las decisiones judiciales sean tomadas mediante inteligencia artificial.
es una herramienta y debemos darle el carácter de herramienta. Así como le damos el carácter de herramienta a una computadora para escribir, asimismo le debemos dar el carácter de herramienta muchísimo más avanzada, con mayores aportes, que ayuda muchísimo más Claro, a porque la me puede inteligencia ahorrar la artificial. búsqueda de casos análogos, me puede ahorrar la búsqueda de criterios doctrinales en función de lo que yo quiera, a donde yo quiero llegar, Y siempre pero la verificables. decisión tiene que quedar en el alma de la toga, en esa conciencia humana hermosa que debemos seguir cultivando en todos los jueces y juezas de la República. Que es el que tiene el sentimiento, Así es. que es el que tiene el conocimiento del ser humano, que es el que tiene la vinculación relacional con las partes, con el proceso. Bueno, es el juez, no es más nadie. No podemos sustituir al juez por una parte mecánica, porque no es una ciencia natural, no es una ciencia matemática, es una ciencia social que va a evaluar conductas que son muy diferentes en cada uno de los casos. Ahora hay otro tema, y creo que me queda poquito tiempo, pero un tema importante. La ética del juez, si bien está regulada en el Código de Ética, hay un elemento que tiene que ver con la formación del abogado que va a litigar y también del juez que va a administrar justicia. No solamente el juez tiene que estar formado en valores éticos e ir acompañado permanentemente de una formación continua, no solo en conocimiento, porque el juez debe esforzarse en estudiar, en conocer, en alimentarse de doctrinas, de discusiones, debates, incluso ir a concurso, que es una deuda que tenemos con el tema de los jueces. Pero ciertamente también el abogado que se incorpora, o sea, se gradúa y se incorpora al litigio, pero no ha pasado por ninguna escuela que le diga cómo actuar, porque además en el pensum de la mayoría de las escuelas no se forma la ética del abogado. Eso no es un tema del pensum. Sí, pero yo me enfocaría más hacia la ética del juez. Bueno, ética que, como tú dices, está regulada, pero está anulada, porque la regulación de la ética fue anulada por una decisión de la Sala Constitucional, que debe ser revisada. Por el tema disciplinario, dices tú. Por el tema disciplinario, que es donde se regula la ética del juez. Pero el juez, como árbitro, el juez tiene una función dada a los dioses, que es juzgar, que fue delegada a los hombres. Es decir, el juez le fue delegada una función de los dioses para que la ejecute. Y él es el que debe regular la ética del litigante, tanto el representante del Estado como el defensor. Ese juez, teniendo conocimiento, el mismo conocimiento que tú hablas, teniendo el estudio profundo tanto de la materia del derecho como de otras materias que necesariamente hay que conocer para ser juez, con el apoyo de los auxiliares especialistas, con eso él puede estar en capacidad de regular la ética, de conocer cuándo una persona está actuando antiética. La Sala Constitucional ha dado o ha trazado una línea muy importante con respecto al tema del terrorismo judicial, con respecto al tema de las actuaciones antiéticas de los abogados en unas sentencias que últimamente se han proliferado y que han sido de mucha utilidad como referencia para jueces y para abogados. Nos tenemos que ir, doctor Artigas, ya estamos cerrando este espacio de hoy, de esta semana, analizando esto. Lo último que tengo que decir es que definitivamente debería ser un honor, todos deberíamos ver como algo magnífico, como tú lo dices, algo importantísimo que la República te permita administrar justicia, que la República delegue en ti la tarea de garantizar la justicia para la sociedad. Y debería ser un gran honor imaginarse ser magistrado de la República y así funcionaríamos de verdad con mayor ética y con personas que están realmente comprometidas con los valores superiores de la República y de la esencia del ser humano, ser el mejor, ser el más probo, ser el más leal a los principios de la República, ser el más leal a la doctrina de Bolívar y ser el más leal
a la propia sociedad que te delegó una tarea tan hermosa como la de ministra de Justicia. Sí, es precisamente esa tarea debe estar acompañada de formación, debe estar acompañada de ética. Por eso un llamado para que se rehabilite la Escuela de Formación de Jueces. Hay un trabajo que viene haciendo el doctor Damián Bustillo en el Instituto de Investigación y Posgrado en formación de funcionarios del sistema de justicia, pero es necesario profundizarla y es necesario que esos funcionarios que están saliendo de allí sean evaluados para que vean que sí están saliendo con capacidad ética, con formación técnico-jurídica, con formación científico-jurídica, para formar parte del sistema de justicia como jueces o como funcionarios de cualquier otro nivel. Bueno, muchísimas gracias, doctor Artigas, gracias a ustedes que nos acompañaron y recuerden que nos vemos el próximo martes en La Balanza por este espacio de La Familia TV.